Quiero saludar en nuestros estudios en Washington a Héctor Chamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista del diario El País. Un gusto saludarle. Un gusto, Idania. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Gracias a usted por estar con nosotros. En su columna del diario El País, usted plantea el día de hoy que hay un antes y un después de la condena a Leopoldo López. ¿Por qué? Porque la región parecía estar en una diferente etapa 2 o 3 semanas atrás. Había movimientos sociales en las calles, en Guatemala o en Brasil, expresando reivindicaciones ciudadanas, en definitiva, expresando el rechazo a la corrupción en muchos países de nuestra región, expresando el rechazo a la perpetuación, el caso de Quito, el deseo de muchos presidentes de perpetuarse en el poder, y parecía un cambio de ciclo, políticamente hablando. Esto hasta que Maduro inventó una crisis en la frontera con Colombia, procedió a militarizar esa frontera, a cerrarla y a culpar a los residentes colombianos en Venezuela por narcotráfico y contrabando. Es decir, generó una situación de inestabilidad política en la región y de inestabilidad en la seguridad de la región y generó refugiados. El gobierno de Colombia llamó a una reunión de la OEA para tratar el tema, que fue votada en contra, de acuerdo a los deseos del gobierno de Venezuela, del gobierno de Maduro. Y yo creo que Maduro emergió de esa reunión con ese voto favorable de Brasil y de Argentina, de Ecuador, y la abstención de Panamá, debe señalarse. Maduro emergió de esa reunión fortalecido y ese fortalecimiento se ve hoy en esta condena que no tiene legalidad, que no tiene contenido democrático, que viola derechos, que elimina por completo el principio democrático básico de separación de poderes. Y entonces aquello que yo pensaba que era una nueva etapa, una posibilidad de más y mejor democracia en América Latina, es hoy, tristemente, una mayor dosis de autoritarismo. Y Venezuela, lamentablemente, desde hace bastante tiempo, lidera en eso y tiene cómplices, pongámoslo así, tiene cómplices, países que lo apoyan. Y eso se vio en el voto en la OEA hace 2 semanas. Usted, al referirse a esta reunión que cambia, digamos, el curso de los acontecimientos, usted plantea precisamente eso, ¿no? El reunificarse y el contraataque, por ejemplo, de los países del ALBA. Ahora, este contraataque, este reagruparse, ¿va contra qué? ¿Con lo que nos queda de democracia en la región? Sí, va contra lo que nos queda de democracia en la región. El caso de Venezuela es importante, además, por la proyección que Venezuela tiene sobre la región en su conjunto. Acerca de qué régimen gobierna en Venezuela, fíjese esto, Idania, la condena de Leopoldo López de alguna manera concluye un ciclo iniciado con su arresto en 2014. Fíjese el episodio, tómelo como ilustración, el episodio del arresto de Leopoldo López. Leopoldo fue arrestado personalmente por Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es un oficial del ejército en actividad, o sea, representa al Ejecutivo, a una rama del Estado. Es el presidente de la Asamblea Nacional, representa otra rama, el Legislativo, y se constituye en oficial de justicia en la detención de Leopoldo López en 2014, en febrero de 2014. En ese sentido también representa a la tercera rama del Estado, el Poder Judicial. Los 3 poderes del Estado están concentrados en la figura de Diosdado Cabello. Es casi una metáfora de lo que ocurre en Venezuela. En esa fusión del poder del Estado en uno, no hay posibilidad de democracia. Y Venezuela ha exportado este modelo que durante muchos años tenía que ver con el precio del petróleo, Petrocaribe y la influencia venezolana en la región. Todo eso ha cambiado
las condiciones macroeconómicas de la región son otras, la influencia de Venezuela es menor, pero con esta condena y con este voto de la semana anterior en la OEA se produce un reagrupamiento y un contraataque del proyecto autoritario encarnado por el ALBA. Pero a ver, ¿quién debe entonces asumir la responsabilidad de esta merma democrática? ¿Qué responsabilidad le cabe, por ejemplo, a Panamá, cuyo voto inclinó la balanza a favor de Venezuela en esa reunión de la OEA? ¿Qué responsabilidad le cabe a Colombia, que apadrinó a Maduro a cuenta de calificarlo como su mejor amigo, antes, por supuesto, de que llegara el tiempo de las traiciones? Absolutamente. Lo que usted describe es miopía, pongámoslo así, es miopía por parte del gobierno de Colombia, esa es mi lectura. La reacción del gobierno de Colombia fue tibia, por decirlo menos, al comienzo de esta crisis de la frontera, y esa reacción tibia se reflejó en cómo fue el voto. El propio Panamá, que es un país tan cercano a Colombia, si no dependiente de Colombia, por tamaño, por economía, por intercambio cultural, por historia, pongámoslo así también. Y eso ha llamado poderosamente la atención. ¿Cómo se explica eso? Panamá, que dio su asiento el año pasado en la OEA para que María Corina Machado pueda hablar, que no pudo suceder, pero Panamá lo hizo. ¿Cómo se explica ese cambio, esa abstinencia, esa abstención de Panamá en ese voto? Y hay muchas preguntas, hay miopía, hay incapacidad y hay además hipocresía en muchos países, en Brasil, como señalaba Vivanco, pero también en Argentina, en Ecuador, que todos en algún sentido han buscado replicar el modelo venezolano, el modelo chavista de perpetuación en el poder. Por medio de reelección indefinida, por medio de cambios constitucionales que han instrumentado en beneficio propio, tanto Correa como Morales. Cristina Kirchner lo quiso hacer y no fue capaz. El PT está en el poder ya va para 16 años. Y han sido socios, además, en negocios, en obras de infraestructura. Ha habido infinidad de recursos y eso ha generado dependencias y ha generado lazos muy profundos. Y esto es lo que se ve hoy. Leopoldo López... Sí, la escucho, Dania. No, usted decía, mencionaba hipocresía, incapacidad, pero no podemos dejar de lado, y lo mencionaba ahora al final, intereses. Es decir, el dinero y la practicidad ha hecho que nuestros gobernantes dejen de lado la ética y los principios. Sino la corrupción, además, Idania. Esa es la triste realidad. Llamemos a las cosas por su nombre. Fíjese lo siguiente. El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue destituido por corrupción y no era un presidente de la izquierda bolivariana, era un oficial del ejército, de un partido de centro derecha, pero cuya sociedad lo acusó y se comprobó un esquema de corrupción importante. No obstante, todos los países llamados de izquierda, que se llaman a sí mismos de izquierda, lo defendieron rasgándose las vestiduras por él, y que inclusive hubo discursos del canciller de Argentina, por ejemplo, que lo que estaba planeándose contra el presidente de Guatemala era un golpe, cuando lo que fue, todos lo sabemos, fue la ciudadanía en la calle rechazando la corrupción. ¿Por qué esto? Bueno, es una hipótesis, o son socios en corrupción, o temen profundamente el efecto dominó, porque lo que ocurrió en Guatemala puede ocurrir en otras ciudades. Y de hecho ha estado ocurriendo.
Ha ocurrido en Brasil, en el rechazo a la corrupción, el caso de Petrobras, y la presidenta Dilma Rousseff está en serios problemas por eso. Ha ocurrido en las manifestaciones de Quito, de Quito y de Galápagos y de Guayaquil, donde la sociedad se manifiesta en contra de la corrupción, pero también en contra del intento del presidente Correa de modificar la Constitución para reelegirse indefinidamente. Entonces, no es ideología. La ideología es una excusa, es un pretexto que usan. Lo que es la perpetuación en el poder, sean de izquierda, que se llaman a sí mismos de izquierda, o sean de derecha, llamándose a sí mismos de derecha. Ahora, la pregunta, Héctor, es hasta dónde va a llegar este forcejeo, es decir, este es un último round. Cuando la gente sale a la calle, lo planteaba usted en su artículo, es decir, hace 3 semanas las cosas eran diferentes, la gente estaba en la calle en Brasil, la gente estaba en la calle en Ecuador, la gente de alguna manera se estaba haciendo sentir, pero digamos, esto es un pulso constante. Ahora, ¿qué pasa con estos gobernantes demócratas cuando quieran reaccionar? El presidente Santos, por ejemplo, que está en esta encrucijada buscando apoyo y nadie se lo da. Es penoso, es penoso. Veremos, yo creo que el escenario cambia y es un escenario fluido. No me animo a pronosticar demasiado, pero sí me animo a lo siguiente. Había tres situaciones políticas, 3 escenarios políticos en la región hace 3 semanas fundamentales para toda la región. La elección venezolana. Después de esto, Idania, ¿alguien puede pensar legítimamente que la elección venezolana del 6 de diciembre será una elección creíble, limpia y transparente? Yo no. Después de esto, el signo político de esta condena es ineludible. Está la elección en la Argentina, donde el oficialismo pretende continuar con una manera de hacer política no democrática, con una manera de hacer política autoritaria, y está en el aire el resultado de esa elección. Y el otro escenario político fundamental es la crisis brasileña, donde mucha gente piensa que Dilma Rousseff va a tener juicio político y va a ser destituida. Y su popularidad está por el piso, el rango de su deuda fue degradado al sótano, y la inestabilidad es el juego que se juega hoy. En esas 3 situaciones, Venezuela, Argentina y Brasil, en una resolución democrática de esos 3 escenarios, 2 de ellos en crisis y el argentino no en crisis, siempre y cuando el calendario electoral se cumpla bien y la elección sea normal, lo cual no es necesariamente así si uno presta atención a lo que ocurrió en la provincia de Tucumán, donde hubo fraude y hubo manifestaciones de la sociedad contra ese fraude. Pero en la resolución de esas crisis estaba, a mi modo de ver, una esperanza de retornar a la democracia en la región, que hoy no tenemos. Ahora debo decir que a raíz de esta condena injusta soy pesimista, soy muy pesimista y me siento invadido de tristeza e indignación por esta condena injusta. Bueno, quiero darle las gracias a Héctor Chamiz por acompañarnos en vivo y directo desde nuestros estudios en Washington, D.C. No quisiera terminar con ese pesimismo, pero la realidad se impone, pero también sabemos que la política es dinámica y creo que la democracia, aún arrinconada, tiene capacidad de respuesta, por lo menos yo preferiría creer que es así. La respuesta es la vibrante sociedad civil latinoamericana, la sociedad, la gente, en ciudades como Ciudad de Guatemala, San Pablo, Quito o San Miguel de Tucumán, que ha tomado las calles cuando se sintió violada en sus derechos, o Caracas, por supuesto, o San Cristóbal, en Táchira. Y esa es la única esperanza que tenemos, porque no tenemos desgraciadamente una clase política
que sea capaz de liderar ese retorno a la democracia que desgraciadamente hemos perdido. Y discúlpeme el pesimismo. Sí soy optimista en relación al vigor y la creatividad de nuestra sociedad civil, en donde uno vaya en América Latina, y recorro América Latina año tras año. Y eso está intacto. O en México, que ha sufrido, una sociedad que ha sufrido la violencia más horrible, como leemos cotidianamente en los periódicos. Esa es nuestra esperanza. Ojalá, ojalá. Pero hoy, lamentablemente, acompaño a la familia López y a los venezolanos en esta tristeza y este pesimismo. Quiero agradecerle a Héctor Chamiz por estar con nosotros en vivo y directo. Buena tarde para usted. Gracias, Idania. Buenas tardes. Un gusto como siempre.